Bien, muchas gracias, profesores. Y por último tenemos la presentación del profesor Fabio González del Instituto de Ciencias Naturales, Wallace sociólogo, 100 años de su Social Environment Moral Progress Ideas. Bueno, les quiero presentar, antes de la charla, recorté la charla 5 minutos para presentar un cartoon sobre la vida y obra de Wallace, porque he escuchado por ahí niños en la audiencia y esta es una muy buena forma de convencer a las nuevas generaciones para que se dediquen a la biología. Entonces este video lo debo agradecer a mi colega Natalia Pavón de la Universidad de Antioquia, que nos rescató del New York Times en los últimos días y me lo mandó para la ocasión. ¿Cómo hago andar esto? Llamar a Eduardo y ampliarlo y en el cuadrito para expandir la imagen. This is an idea that has been sought after since the dawn of human thought. And it was a theory that was discovered. To pour out after Russell Wallace. Alfred Russel Wallace was born in 1823 in a small cottage by the banks of the Rivers in Wales. He worked with the blood down there, surveying the bush. So he becomes interested in plants. This is brilliant. There's nothing that much to become interested in. I say that with a certain amount of national pride. And in 1844 he meets Henry Walter Bates. Bates turned out to be a really beetle collector. So, okay, here we are collecting beetles in invisible bloom. We can be better than this, we can do real science. He suggested Bates that they both go off to Brazil and collect mainly insects but also birds. These are true know-nothings. They don't have any money, they've been nowhere, and they decide to go to the tropics. And this is the equivalent today of that. Right. It's just so unimaginably bold. They never off to Brazil, worked together for a while and then decided to split up and concentrate on different areas of the Amazon. Wallace is the one equivalent of that. Basically travelling by himself, he's dependent on local help, everything's stuffed into a dugout canoe, and yet he's trying to do science. And collecting stuff, which is the worst kind of science to do under those circumstances because you're just accumulating enormous amounts of stuff. Spider monkeys, toucans, parrots, fantastic, gorgeous things. So he has this vision. He's going to walk into a London scientific salon with a toucan on his arm. He's not going to be a nobody's neighbour somebody. What happened next was that 26 days into the voyage, when the ship was kind of in the middle of the Atlantic, it caught fire. Ship's on fire, it's going up like a timber box. And they watched the ship sink. Wallace got to visualise the collections which he needed, died for those living animals, those pets that were his passport to the big time. He watches everything go up, literally, in flames. 10 days later, they were very luckily rescued by an old beaten ship that was going back to England. And he writes this poignant letter, as one would. It's nice to be back, I'm never going to see the world. But if he wants to realise that ambition to become, quote, a scientist, he's got to do it. Wallace decided, where next? He's off again, this time to Southeast Asia. He collected an astonishing total of 126,000 specimens of natural history, and out of all the specimens he collected, several thousand were new to science. He's doing the very kind of thing. He's struggling to survive. He's getting attacked by his specimens keep getting stolen by
dogs. And yet he's still finding time in between bats and malaria to really think big picture. He was in a little village, racked by malarial fits. During his illness, Wallace was really thinking about natural history and the distribution of plants and animals in space and time. The notion was that species changed one into another through time, and for whatever reason, yes, there was this eureka moment. Wallace realised that basically there's constant death and struggle in the natural world. There's finite resources, therefore competition. So who's going to win that competition? Well, the best endowed. And this provided a mechanism driving evolution, natural selection. If you want a eureka moment, that's pretty eureka. Famously, as soon as he's capable of holding a pen, he writes out his manuscript. Because he knew that Charles Darwin was interested in evolution, he posted the scientific essay off to Darwin. When Darwin opened Wallace's essay and started to read it, he was absolutely shocked. Darwin wrote, Wallace could have seen one of my manuscripts and used its chapter headings as his topic sentences. Darwin cobbles together a set of notes to be presented alongside Wallace's. The next thing that happened, of course, was it galvanized Darwin into scribble, scribble, scribble. Origin of Species, published in November 1859. It does mention Wallace in the preface, but it's my theory. Here it is. Hello. To a certain extent, fair enough. I've been working on this for a long time. Does Wallace go through and count the number of times he's referred to? Does Wallace get was excuse me? Wallace says no. God knows so much about this. I suppose I hate sort of injustice, and I feel that at the moment the history of biology has a very Darwinocentric view. People like Wallace actually made massive contributions, and they deserve to be remembered as well. It's the greatness of the idea that they had, which should give them prominence, which is this idea that everyone's been seeking forever, where we come from and how we relate to the rest of the natural world. ¿Y ahora qué hago? Bueno. Como anécdota y viendo a la última exposición de Joao y de Eugenio, me ocurrió que una similitud
que en nuestras actuales épocas de crisis en la universidad nos pueden dar bastante alivio y bastante optimismo, es que tanto Darwin como Wallace fueron completamente antiuniversitarios o auniversitarios. Ninguno fue a una universidad, ninguno obtuvo un título, y por lo tanto se nos puede dar cierto optimismo frente al destino. Hace 100 años publicaron los dos últimos libros de Wallace. Este que estoy presentando y del cual voy a hablar en el día de hoy, y un segundo libro que fue su último libro antes de morir, en Democracia. Pero para hablar de democracia en un país y en una institución en donde eso es un espejismo, decidí hablar de este libro porque es muchísimo más realista, tristemente realista con respecto a nuestra situación actual como país y como institución. De tal manera que ustedes me perdonarán que me atreva a tocar las ciencias sociales desde mi punto de vista de botánico, pero creo que vale la pena, por lo menos para presentar el libro, uno de los menos conocidos de Wallace, que también cumple 100 años, como su muerte, y que, como voy a mencionar en las próximas diapositivas, habla de procesos, de fenómenos y de situaciones supremamente actuales y delicadas para nuestro país. Uy, ¿cómo bajo esto? ¿No se puede? Bueno, leo. O podemos ampliarla aquí un poquito. Empieza a recortar por abajo. La nacionalización de la tierra y la depresión económica. Fueron dos temas que lo motivaron muchísimo. En este libro menciona varios de los aspectos relacionados con dos ideas que empezó a desarrollar entre 1836 y en 1848, cuando vivió en varios lugares, varias zonas rurales de Gales, en Inglaterra. Aprendió agricultura en medio de condiciones sociales y económicas de la clase trabajadora, aunque él mismo no era de la clase obrera, era de la clase media inglesa, pero vivió y compartió con la clase trabajadora, por lo menos durante esos años. Ya en 1882, como lo mencionaba el profesor Xavier Martínez, se comenzó a generar un movimiento en Inglaterra que pretendía nacionalizar o que proponía la nacionalización de la tierra. En este artículo publicado por él en un periódico, no fue en una revista, en 1882, publica este primer artículo, y a partir de esa fecha se crea en Inglaterra la Sociedad de Nacionalización de la Tierra, de la cual Wallace fue presidente. En 1885 publica otro pequeño artículo en el periódico que se llama Bad Times, en el cual menciona la depresión económica y sus consecuencias serias en cuanto no solamente a la sociedad, sino también a la ciencia de ese entonces en Inglaterra. Entre otros factores, él menciona o detecta la deuda externa, el elevado presupuesto militar, el incremento de la especulación y de los millonarios y el abandono de los distritos rurales como las 4 causas principales de los tiempos duros que estaba sufriendo Inglaterra en ese entonces. Es como leer el periódico de hoy. Pero ¿qué millonarios? Ahora, tengo una pregunta para quienes han seguido la vida de Wallace en Inglaterra antes de sus viajes o durante sus viajes, y es si alguna vez tuvo contacto con Marx.
él no lo menciona, hasta donde he leído a Wallace, no menciona a Carlos Marx, pero Marx estaba publicando en ese entonces, en Londres, el Manifiesto Comunista. No sé si alguno de ustedes tenga idea si ellos se cruzaron, coincidieron o Wallace leyó a Marx, porque hay algunas ideas interesantes posteriormente. Aunque debo mencionar algo que mencionaba el profesor Eugenio Andrade respecto a la anticiencia en la que aparentemente terminó la vida de Wallace. Él hablaba de la existencia de los milagros, de poderes espirituales inexplicables desde el punto de vista científico, pero en cierta forma discrepo del profesor Andrade, en el sentido de que no creo que sea un síntoma anticientífico, y en la última diapositiva voy a ver cuál es la fusión que él hace de esos dos contextos. Algo interesante es que no es espiritista, es espiritualista, y esta frase me llama mucho la atención. La máxima, el principio cardinal del espiritualismo es que cada uno debe encontrar su propia verdad por sí mismo. Me parece algo bastante interesante en el sentido de que yo siempre he considerado que, como Darwin, Wallace también fue un hombre noble, un hombre sincero, y creo que se arriesgó a explorar la mente humana mucho más de lo que lo hizo Darwin. Ya en las narraciones a lo largo de sus viajes por el Río Negro y por el Amazonas, la cuenca amazónica, tendía a no dejar una sola página sin mencionar algún aspecto relacionado con la vida humana. Camilo mencionó algunos de esos aspectos. Aquí está hablando sobre el tratamiento de los esclavos. Veía incluso en la actividad y en la sociedad esclavista de ese entonces, veía cuáles eran las ventajas o la parte positiva de una sociedad en donde todavía existían esclavos. Y en otros libros, como por ejemplo esta serie de selecciones que se recopilaron en este libro publicado en 1870, en donde el capítulo 4, por ejemplo, hablaba de estos extraordinarios organismos, de los cuales ya habló el profesor Carlos, pero entonces aquí tengo que contradecirlo. Son organismos perfectos. Son, excepto por 3 razones. 3 defectos, yo diría. Primero, que son insectos. Segundo, que son muy costosos, porque un ejemplar de esos puede costar $1.500 en el mercado de coleccionistas. Bueno. Y tercero, que se comen mis aristoloquias. Que desafortunadamente estos insectos no pudieron haber evolucionado, no pueden sobrevivir si sus larvas no comen aristoloquias. ¿Es así o no? Entonces, monófago de aristoloquia, de tal manera que pasando esos defectos y esos características homológicas, encontramos en el capítulo 9 un título que dice el desarrollo de las razas humanas bajo la ley de la selección. Aquí trata varios aspectos de moralidad y varios aspectos de cómo ha sido la evolución del cerebro desde las primeras albores de la humanidad en África hasta los seres, entre comillas, más civilizados que habitaban en ese entonces Europa Oriental. En este libro, al que me voy a referir de aquí en adelante, el libro tiene 2 partes, una parte que llama histórica, con 12 capítulos, y una parte teórica con los capítulos 13 al 17. Voy a referirme solamente a los primeros capítulos y a utilizar el resumen que él da
de los capítulos de la parte 2 teorética del libro para resumir y finalizar la charla de hoy. El primer capítulo introductorio, obviamente él describe lo que es la moral, una conducta correcta, no solamente en nuestras relaciones sociales inmediatas, sino también en nuestras interacciones con otros ciudadanos y con la raza humana en general. Este concepto se basa en la posesión de ideales claros que permitan discernir lo correcto de lo incorrecto. Aquí ya vamos a decir, bueno, qué es correcto y qué es incorrecto. Él también estaba al tanto de ese problema tan subjetivo, pero decía, en sociedades diferentes y en periodos de tiempo diferentes, los estándares de lo que es correcto y de lo que es incorrecto cambian dramáticamente, pero hay partes, hay sustancias dentro de lo correcto y lo incorrecto que pueden definir cualquier sociedad humana, bien sea primitiva o no primitiva. Segundo capítulo, la moralidad se debe basar en el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es un agregado de facultades mentales y emocionales que constituyen la individualidad personal o nacional. El carácter es fuertemente hereditario, dice él, aunque más variable en su herencia que la forma y la estructura del cuerpo, es decir, que el carácter puede variar mucho más rápido que las características biológicas. La combinabilidad de los elementos que constituyen un carácter es tan extensa que se podría considerar infinita. Esa combinabilidad le da a cada persona una individualidad distintiva y con facultades para la preservación individual, social y ética. En otras palabras, los componentes, los caracteres, los componentes que constituyen el concepto de carácter son los que nos identifican como seres humanos para que cada uno de nosotros tengamos una huella digital, ética, moral y de conducta en nosotros mismos. Aunque las acciones de muchos individuos son en gran medida determinadas por su ámbito social, esto no implica una alteración del carácter de la persona. En los capítulos 3 y 4, el capítulo 3 sobre la permanencia del carácter, él desarrolla la tesis basada en los grandes maestros de la moralidad: Sócrates, Platón, Confucio, Buda, Homero y el Mahabharata en la India, y menciona que a pesar del conocimiento limitado que se tenía en esos tiempos de la naturaleza, sus ideales, los ideales de todos estos, digámoslo así, maestros de la moralidad, son comparables en su carácter con los de nuestros profesores de religión o de ética o de moral hoy en día. En el cuarto capítulo, llamado Permanencia del Alto Intelecto, menciona él que desde la India hasta quienes se sintieron inspirados para dirigir las catedrales góticas medievales, pasando por los egipcios, por las culturas mesopotamias, por Grecia y por Roma, se ha mantenido el alto intelecto. En todas estas épocas y culturas, y en las de los indios, hay elementos en común en la historia, en las leyes, en las costumbres y en la cotidianidad humana. Resalta, sin embargo, a los egipcios por su arraigo en la historia y en la ciencia. Sobre el lenguaje hablado y escrito como pruebas de inteligencia. Hay un quinto capítulo bastante interesante. Él desarrolla esta tesis de que no hay algo en la naturaleza tan difícil que el desarrollo de la facultad de articular el habla. Aunque hay algunas personas que hablan demasiado, pero el que la raza o la especie humana haya llegado a desarrollar el habla no fue una situación sencilla, ni en términos psicológicos, ni en términos biológicos, ni tampoco en términos sociales. La evolución quizás fue muy lenta y relacionada con procesos de desarrollo cerebrales muy particulares en nuestra especie. Él menciona que el habla fue primero y que la escritura fue después.
que no obstante, al examinar los distintos dialectos en regiones próximas entre sí, dentro de Europa, dentro de Asia Oriental o dentro del norte de África, se evidencia que dichos dialectos fueron desarrollados de manera independiente, aunque probablemente simultáneamente en áreas geográficas próximas entre sí. La organización, para cerrar el capítulo, dice: la organización es el producto de la vida, no al contrario. De tal forma, el habla fue el producto de la mayor organización cerebral y de un mayor intelecto, y no al contrario. Si vemos esta explicación que él menciona de los distintos dialectos en regiones geográficas muy próximas, y lo vemos en el contexto de, por ejemplo, el cladograma que publica Cavalli et Forza en el año 2000 sobre los lenguajes, sobre 63 lenguajes indoeuropeos, podemos darle la razón a Wallace en ese sentido. Estas dos letras, tan alejadas entre sí, probablemente ustedes no alcanzan a leer, pero son alejadas entre sí en los conceptos teóricos y mentales que Cavalli et Forza utiliza para construir esta filogenia de 63 lenguajes. Y curiosamente, aquí está el dialecto que hablan los albaneses y arriba el que hablan los macedonios. Dos países muy cercanos entre sí, pero muy distantes en cuanto al origen de los lenguajes que hablan. Igual podríamos decir, hay varios ejemplos que podemos mencionar, pero los ingleses, siendo parte del mismo reino, hablan un lenguaje que no tiene el mismo origen que el que hablan los irlandeses. Y otras, podemos mencionar otros ejemplos muy significativos para sustentar en el conocimiento de hoy cómo han evolucionado los genes, los lenguajes y las poblaciones con respecto a las ideas que tenía Wallace en la evolución o en el origen del lenguaje. El sexto capítulo: los salvajes no son moralmente inferiores a las razas civilizadas. Dice él: todo ser humano posee un espíritu que a través de la historia ha sido recibido a través de unas pocas o incluso de una generación a otra. Si no fuese así, aún encontraríamos grupos aislados de personas incapaces de comunicarse oralmente. Por otra parte, los lenguajes de razas muy ancestrales son muy complejos en estructuras gramaticales. Y menciona un punto muy desafortunado en la esclavitud que han sufrido ciertas razas o ciertos grupos humanos. La esclavitud la describe como un factor de extinción extremo de los lenguajes, quizás los más importantes que han podido existir en el mundo, pero que en este momento se extinguieron por un efecto bastante crítico de lo que significó la esclavitud de muchos de esos grupos humanos. Y cita a Darwin, hablando de la moralidad de los salvajes, cita a Darwin y a una anécdota que Darwin menciona en uno de sus viajes, cuando presenció un encuentro entre el capitán Fitzroy de su nave y un jefe aborigen en Tahití. Menciona a Darwin el extremo sentido de bondad, los poderes de razonamiento, la moderación, el candor y la resolución rápida que fue desplegada o que fue mostrada tanto en las partes de los aborígenes como en las partes del capitán Fitzroy, que era el encargado de calmar a los aborígenes porque había habido un conflicto entre los dos. Esto sería buenísimo en este momento ponerlo en el periódico, mandarlo a Cuba. Y menciona otros ejemplos. Los salvajes poseen un cerebro. Él dice, bueno, si el cerebro es una aproximación de la moralidad, los salvajes poseen un cerebro demasiado grande para sus necesidades cotidianas. Y menciona esa tesis para señalar que no es que los
que el tamaño del cerebro es una consecuencia de la evolución primitiva o avanzada de las distintas razas humanas, sino que se han invertido para cosas completamente diferentes, que sin embargo se han llamado civilizadas solamente para algunas de las culturas. Cita también al capitán Cook, quien describe a los indios de estas islas como liberales, valientes, abiertos, cándidos, sin ninguna sospecha de traición, quizás crueldad o venganza. Que eso lo diga un capitán inglés del siglo XVII o XVI, eso es un halago para resaltar la moralidad que tenían los indígenas o los aborígenes de muchas de las zonas dominadas en ese momento por el Imperio Británico. También cita al almirante Erskine, quien describe a los mismos nativos como con hábitos de limpieza o de limpieza yo creo que en todo el sentido de la palabra, y de decencia, a tal punto que igualan a las naciones más civilizadas. Menciona que en general los indígenas de la Polinesia se caracterizan por ser gentiles, dispuestos a atender al enfermo y al anciano, y muestran una hospitalidad ilimitada. Incluso con los aborígenes australianos, que tenían la fama de ser los más bajos en la raza humana, estoy citando textualmente el libro de Wallace, se encuentra que ellos, aún así, poseen excelentes cualidades y cita a este protector, a Mr. Cook, fue un protector de los indios de Victoria en Australia por 40 años. Menciona una parte en la que dice que socialmente los aborígenes negros australianos son decentes, corteses, alegres por naturaleza, y tienen una bondad en su composición. Los nativos son muy estrictos en obedecer sus leyes y sus costumbres, aún bajo grandes tentaciones. Interesante. El horror de casar o de esposar a una mujer dentro de los grados de prohibición de relaciones entre ellos, la extrema pesadumbre que ellos manifiestan frente a la muerte de los niños o de los relativos, de los parientes, y también, o incluso frente a las de los hombres blancos, son suficientes para indicar que ellos poseen afecciones y un sentido de lo correcto y de lo erróneo no muy diferente del que podemos nosotros tener. Los capítulos 7 y 8, el 7 no lo voy a mencionar por problemas de tiempo, pero en el 8 me llamó la atención la forma en que él medía o detectaba cuáles eran los ambientales durante el siglo XIX que podrían estar afectando seriamente la sociedad inglesa. Primero, la mecanización y la industrialización. Segundo, la civilización cruel. Tercero, el trabajo infantil como un factor inhumano en una sociedad civilizada, entre comillas. Cuarto, que el Estado no es castigado por los accidentes, por las enfermedades o por las muertes debidas a extremas condiciones de explotación laboral. Y dice textualmente, la responsabilidad del Parlamento inglés es realmente criminal, así lo menciona. Quinto, la cristianidad superficial. Y sexto, una nación con plusvalía y pobreza al mismo tiempo es miserable, inaceptable e injusta. En el capítulo 9 menciona cuáles eran las enfermedades infectocontagiosas agudas en finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX en Inglaterra, y mencionaba que es igualmente inhumano, inmoral y aún criminal
ser no tomar las medidas adecuadas frente a la pérdida de la vida infantil a través del trabajo excesivo, la pobreza o las hambrunas de las madres. Menciona sobre las enfermedades de ocupación, un libro que escribió Sir Thomas Oliver en 1908, quien describe un lugar cerca de Birmingham llamado Black Country. Si ustedes leen ese libro van a encontrar que es la descripción de Cerro Matoso o del Cerrejón en este momento. Es impresionante la similitud. El 10º capítulo, adulteración, soborno y apuestas. Menciona desde ese entonces la gran falla y el gran daño que hace las falsificaciones, sobre todo de alimentos, de tejidos, porque en un clima como el londinense son importantes, y los medicamentos para la vida humana. No voy a hablar del número 11, en el cual menciona que la administración de justicia es completamente inmoral. Desarrolla muy bien este tema, pero pues podemos leer la revista Semana de esta semana y vamos a encontrar las similitudes. ¿Qué indicios, qué indicaciones, qué cifras utilizaba él para medir de alguna manera la degradación moral en Inglaterra? Primero, las muertes por alcoholismo. Segundo, las muertes de recién nacidos. Y tercero, las muertes por suicidio. La parte 2, como les menciono, tiene 5 capítulos: la selección natural entre animales, la selección modificada por la mente, las leyes de la herencia y del ambiente, el progreso moral a través de las nuevas formas de selección y cómo iniciar una era de progreso moral. De ahí, el último párrafo de ese último capítulo, él menciona en los capítulos 13 a 14, yo demuestro que las leyes bien establecidas de la evolución, profesor Andrade, son realmente aplicadas o aplicables como se pueden aplicar a la raza humana, son todas favorables al avance de la civilización verdadera y de la moralidad. Menciona finalmente que una sociedad o cualquier ambiente que compita digamos, en términos de selección natural, se neutraliza por sí mismo, porque van a desaparecer elementos tanto de bondad como elementos de maldad. Y cierra el libro con esta frase en la que dice que ese sistema debe ser, el sistema de competencia, de competición, debe ser radicalmente cambiado por un sistema de hermandad, cooperación y coordinación para el beneficio equilibrado o igual o igualitario de todos. Es para llegar, para poder tener éxito en esta cruzada, nosotros debemos hacer este principio nuestra guía y nuestra estrella del norte en toda la legislación social. Creo que ahí acabo. Muchísimas gracias.